Bueno, familia, les presento a mi esposita, Carol. Bueno, buenos días para todos, espero se encuentren súper bien. Y bueno, no, vamos a iniciar esto de una vez, ya que la palabra está bastante interesante. Siento o sentimos que es una palabra que nos puede llegar a confrontar un poco. Entonces nos puede llegar a confrontar, nos puede llegar a retar. Y pues siento que en cierta manera la palabra de Dios es eso, ¿no? Más allá de darnos ánimo, más allá de darnos aliento, más allá de levantarnos quizás cuando estamos caídos, pues también a veces la palabra es para retarnos, para confrontarnos y para decirnos lo estás haciendo bien, pero lo puedes hacer aún mejor. Entonces, vamos a iniciar de una. Listo, entonces acá podemos ver el título y este título viene con pregunta, no es un título directo, sino que la palabra, el título dice, ¿estás preparado para la boda? Entonces cada uno de ahí pregúntese, ¿está preparado para la boda? Entonces quiero hacerle una pregunta aquí a John Hauer, que lo tengo acá al frente. ¿Estás preparado para la boda, John Hauer? ¿Cómo? Pregúntele a Laura. Tiene que conseguir primero la costilla, listo. Vamos, Luchito, que allá. Luchito, ¿estás preparado para la boda? Amén, listo. Vamos con Hilder. Hilder, ¿estás preparado para la boda? No sé. ¿Por qué? Porque no, ya estoy casado. Me voy a casar 2 veces. Casado, listo. Vamos a tocar un tema muy importante para nosotros como cristianos. No sé cuál boda están hablando. Para nosotros como cristianos, que es las bodas, ¿no? Entonces nosotros como cristianos siempre nos queremos casar, pero hoy vamos a hablar no de una boda terrenal, que gloria a Dios ya Hilder está casado, Luchito está que se casa, John Hauer prontamente llegará a su costilla. Entonces vamos a hablar de una boda más importante que la boda terrenal. Y como toda boda, digamos acá que nosotros los que están casados tiene su tiempo de preparación. Todo ámbito de nuestra vida necesita de un tiempo de preparación. Por ejemplo, cuando preparamos los encuentros, cuando vamos a salir a un encuentro, ¿qué necesitamos? Una preparación. Cuando nos vamos a casar necesitamos un tiempo de preparación porque necesitamos mirar el vestido, mirar la comida, mirar cómo va a ser la celebración, dónde va a ser la boda, dónde va a ser la ceremonia. Todo tiene un tiempo de preparación. Y de esta boda que vamos a hablar hoy es una boda que va a tener Jesús con su iglesia, con su esposa. Y en la palabra de Dios nos dice que la esposa de Jesús somos ¿quiénes? La iglesia. La iglesia. ¿Y la iglesia quién es? Nosotros. Y así como vamos a tener un tiempo donde vamos a celebrar unas bodas, que va a ser el tiempo cuando ya esto se acabe y cuando Jesús venga a reinar, pues necesitamos de una preparación. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces vamos a ir a la palabra, vamos a leer Apocalipsis 19, del 7 al 8. Y dice lo siguiente, y quedó como chiquita la letra, ¿cierto? Pero bueno, lo voy a leer, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cómo debemos estar? Gozosos y alegres. Pero acá la palabra de Dios nos dice, cuando habla de Cordero, pues claramente hace referencia a Jesús. Las bodas con Jesús. Y me gusta cuando la palabra dice, y su esposa se ha preparado. Entonces, si nosotros queremos poder celebrar una boda con Jesús, ¿cómo debemos estar? Preparados. De todo, o sea, hoy la palabra preparación la van a escuchar 1.000.000 de veces, porque es la palabra clave de esta palabra. Y acá nos dice en el versículo 8 unas características de la esposa. Nos dice que la esposa se viste como de lino fino, limpio y resplandeciente. Listo, familia, entonces acá podemos ver que la esposa se viste de lino fino y en la palabra todo tiene un significado. O sea, nada lo pone en la palabra, nada lo pone Dios en su palabra, como porque sí. Entonces vamos a profundizar, a desglosar un poco el significado de cada una de las cosas. Entonces podemos ver que el lino fino significa la pureza y la santidad de cada uno de nosotros. Entonces vamos a hacer como, mientras predicamos, vamos a hacer como una autoevaluación de cómo estamos, si estamos bien preparados. Si Dios no quiere, nosotros no sabemos, bueno, si Dios quiere,
nosotros no sabemos cuándo es la segunda venida, ¿no? Entonces puede llegar en este momento y les quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Están preparados para la segunda venida? Y a mí me parece muy importante tocar estos temas porque muchas veces predicamos de lo que Dios quiere que hagamos acá en la tierra, ¿no? De lo que Dios nos da, de la prosperidad, de la sanidad, de muchas cosas. Pero muchas veces dejamos a un lado esto tan importante que es lo más importante, que es la salvación y cómo debemos estar preparados para la venida de Cristo. Entonces acá nos dice la palabra de Dios que es de lino fino, entonces debemos de estar en santidad, en pureza. Hoy cuando llegábamos, algunas personas estaban de blanco y pues mi esposa me copió el outfit. Yo dije esta noche que me iba a vestir así, entonces cuando miramos varias personas y el blanco hace referencia a la pureza y la santidad de cada uno de nosotros, bueno, no es independientemente de la ropa, sino de cómo tenemos nuestro corazón hacia Dios, de cómo obramos hacia Dios. Y hay algo también muy importante que dice, bueno, el lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y cuando hablamos de acciones justas, normalmente, ¿qué nos imaginamos? A que todos participamos. Acciones justas, ¿a qué se les viene a la cabeza? Lo primero que se les venga. Ayudar al necesitado. Ayudar al necesitado. Hacer lo bueno. ¿Cómo? Listo, amén. Entonces normalmente cuando decía las acciones justas, pues sí es ayudar al necesitado, hacer obras buenas acá en la tierra, pero también es la acción justa de un cristiano, es la obediencia a Dios. Eso es lo más importante, que esa acción justa que nos habla de la palabra es cómo obedecemos a Dios. Entonces es bueno, y la palabra dice que tenemos que ayudar al necesitado, pero también es muy importante cómo es nuestra obediencia hacia Dios. Y en este versículo, por ejemplo, caí ahorita en cuenta que a medida que lo leíamos, cuando habla del lino fino es algo que depende de nosotros, ¿cierto? De nuestras acciones, de cómo obramos, de cómo hablamos, de las decisiones que tomamos. Pero cuando nos habla de las otras dos características de estar limpios y resplandecientes, saben, esto depende de Dios, no de nosotros. Porque gracias a Jesús que murió en la cruz, Él nos hizo limpios, Él nos limpió de nuestro pecado. Y somos resplandecientes porque la gloria de Dios brilla a través de nuestra vida. Amén. Entonces, esto es bastante importante porque es un proceso o es una preparación que no solo depende de nosotros, de lo mucho que nosotros hagamos, de lo bueno que podamos ser, sino también es una operación que se realiza con Dios en el medio, con Dios involucrado. Necesitamos de nuestra parte, pero también necesitamos de la parte de Dios. Entonces este versículo nos habla y nos enseña un poco de cómo debemos estar preparados para las bodas del Cordero, con acciones justas, que como lo decíamos ahorita, es una vida de obediencia a Dios, estando limpios delante de Dios y viviendo una vida resplandeciente. Amén. Pero más allá de eso vamos a leer una historia porque nos hacíamos la pregunta, y bueno, ¿cómo hacemos para prepararnos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cómo debemos empezar a hacerlo? Y en la palabra no lo dice, es que la palabra es la respuesta a todo. Si necesitas algo, si tienes una pregunta, si hay algo que no sabes qué hacer, cómo hacerlo, en la palabra vas a encontrar la respuesta. Amén. Y la respuesta, cómo debemos estar preparados, la vamos a leer. Entonces, les invito a que vayamos a Mateo, capítulo 25. Vamos a leer toda la historia para que se puedan hacer un poco el contexto. Es del 1 al 13, entonces por favor para que la puedan seguir porque no la vamos a proyectar. Entonces Mateo 25 del 1 al 13, en la Reina Valera. Este tiene como título Parábola de las 10 vírgenes. Entonces dice lo siguiente, vamos a leer de chorro hasta el 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y a las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a las que venden, y comprad para vosotras mismas».
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día Ni ni la la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Listo, entonces vamos a desglosar esta parábola. Nos vamos a basar toda la prédica pues en estos 13 versículos. Entonces vamos al primero. El título, como decía mi esposa, dice la parábola de las 10 vírgenes, y dice el primer versículo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir a su esposo. ¿Listo? Entonces acá podemos ver que las 10 vírgenes hacen representación a la iglesia. Las 10 vírgenes hacen representación a cada uno de los creyentes. Y acá algo muy importante, dice que ellas tenían sus lámparas, o sea, en ese momento, bueno, en el tiempo de Israel, las mujeres salían con sus lámparas a recibir al esposo, y acá vemos que cada una de ellas estaba preparada con sus lámparas, pero dijeron que salieron a recibir al esposo, y ellas salieron pensando que iba a llegar, pero como la palabra de Dios dice que el tiempo de Dios es perfecto y es muy diferente al de nosotros, entonces ellas en su momento salieron pensando que iba a llegar el esposo, y ellas estaban listas en ese momento. Pero podemos ver más adelante que en ese momento no llegó el esposo, sino que fue en el tiempo de Dios. Entonces acá en el primer versículo ellas salieron, pero no era el tiempo para que el novio viniera por ellas. Y otra también podemos ver que las lámparas... Aquí en la historia, cuando hablamos de lámpara, se refiere a luz, se refiere a palabra, a testimonio. Y en esta historia, cuando habla de las vírgenes, como lo mencionábamos ahorita, hace referencia a cada uno de nosotros, a los creyentes, a la iglesia. Y aquí vemos que ya había un compromiso. Ellas ya se habían comprometido con su esposo. Solo les faltaba celebrar la boda. Y cuando dice que salieron a recibirle o salieron a recibir al esposo, es porque estaban en esa espera, esperando a su esposo, esperando en este caso a Jesús, como cada uno de nosotros. Y la primera preparación, o una de las primeras preparaciones que vemos en la palabra, que nos menciona en el versículo que acabamos de leer, es acerca de tener la lámpara. Y tener esa lámpara encendida en nuestras vidas es tener la palabra de Dios en nosotros, el poder ser luz, el poder ser un buen testimonio. En la palabra de Dios nos dice que Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros tenemos que alumbrar con lo que decimos, con lo que hacemos. Hay que tener en cuenta que todo lo que nosotros hacemos, que todo lo que nosotros decimos puede llegar a impactar, ya sea de manera positiva o de manera negativa, la vida de una persona. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos sido quizás heridos por una palabra que nos han dicho familiares, amigos, la pareja, los hijos? Por una sola palabra nos pueden derrumbar, pero asimismo por una sola palabra podemos levantar. Nuestro testimonio puede llegar a hacer que otras personas crean en Dios o quieran creer en Dios. Cuando ven nuestro testimonio, muchas personas pueden decir: wow, yo quiero lo que esa persona tiene, yo quiero lo que esa persona dice, yo quiero tener lo que esa persona hace. Y eso habla del buen testimonio, y Dios nos llama a nosotros a hacer un buen testimonio, a obrar de buena manera, a que todo lo que hagamos, que todo lo que decimos pueda glorificar el nombre de Dios. Y realmente qué importante sería que a medida de esta prédica nos pongamos a pensar y evaluarnos, como decía ahorita mi esposa, hacer una autoevaluación de saber si estamos realmente con lo que hacemos o con lo que decimos agradando a Dios. Si realmente esto que digo a Dios le gusta escucharlo, si realmente a lo que hago a Dios le gusta, le agrada, sonríe al verme lo que hago. Y hay un versículo en la palabra, si quieres sigue Samu, que está en Lucas 8:16, que dice lo siguiente: nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto, donde todos los que entran a la casa puedan ver su luz. Nosotros somos esas lámparas que tenemos que estar ¿en dónde? En lo alto. Dios nos ha puesto a cada uno de los que estamos aquí quizás en un lugar de honra y de bendición, ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, acá en la iglesia, en cualquier lugar donde estamos, somos personas de honra, personas de autoridad.
Pero ¿cómo tenemos que estar? Abiertos, encendidos, para que todas las personas puedan ver esa luz. Amén. Y algo muy importante acá, podemos ver que dice que las lámparas no se esconden, y muchas veces acá en la iglesia somos lámparas, ¿no? Es fácil ser lámpara acá en la iglesia porque todos son cristianos, uno le habla al otro de la palabra y todos dicen amén, chévere, y uno no se siente mal predicando acá, pero lo duro de ser lámpara es allá afuera en el mundo. Lo duro de ser lámpara es cuando estás en tu trabajo, en un partido de fútbol, cuando estás en una reunión familiar. Ahí es cuando comenzamos a mostrar de verdad si somos lámpara o no. Porque pues acá en la iglesia pues yo me siento bien acá predicando, pero voy y hago esto en el trabajo y me siento muy diferente. Entonces ese es el reto, ¿no? Ser lámpara y luz en el mundo, porque acá en la iglesia yo veo cientos de lámparas, pero allá en el mundo casi no hay lámparas, hay regaditos, y tras de que hay regaditos no encienden esa luz que de verdad necesitan. La palabra dice que la mies es mucho y los obreros son pocos. Allá en el mundo hay mucha mies, que significa mucha gente perdida, y los obreros son pocos, somos cada uno de nosotros. Y tras de que hay pocos obreros, los obreros no trabajan, no predican. Entonces dirá Dios, no, Dios mío, estos obreros, toca subirles el sueldo para que a ver si trabajan. Entonces cuando nos llaman al mundo a predicar, tenemos que estar preparados. Y yo hablaba con un amigo que me dice, no, necesito prepararme para predicar. Y obvio, gloria a Dios, uno tiene que leer, pero también uno debe ir dando pasitos de fe con el testimonio, uno debe ir predicando lo mucho, lo poco que sepa, uno debe de brindar la palabra al mundo. Entonces también para que nosotros nos sintamos preparados para las bodas del Cordero, también debemos predicar al mundo. No predicarnos entre nosotros, está bien para fortalecernos, pero también ir a dar a conocer la palabra de Dios. Listo, y vamos a seguir con la otra partecita de la historia. Ahora vamos a leer Mateo 25, pero del 2 al 4. Recordemos que la palabra nos decía que habían 10 vírgenes, pero que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Ahorita vamos a ver qué significa cada una de ellas. Entonces en el versículo del 2 al 4 dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, tomaron la lámpara, la primera preparación, pero no tomaron lo que seguía, que era el aceite. Después dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Cuando hablamos de vírgenes prudentes, hace referencia a creyentes que escuchan la palabra, pero no solo son oidores, sino hacedores de la palabra, que son los que se dejan transformar, guiar, dirigir por la palabra de Dios. Hay un versículo en Deuteronomio, creo que es 28, no lo recuerdo, pero me gusta mucho, porque dice que nosotros debemos oír, guardar y hacer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener bendiciones sobreabundantes en nuestra vida. Y ese capítulo menciona muchísimas bendiciones que vienen a causa de una vida en obediencia. Y esas son las vírgenes prudentes, que se dejan guiar por el Espíritu Santo, que escuchan la palabra de Dios, pero se dejan transformar, se dejan moldear por Dios, que no solamente son oidores y ya, escuché la palabra y listo, me fui, sino que se dejan transformar. Y en la palabra hay una parábola también, que habla de la parábola del sembrador, y queremos traer a colisión dos semillas, por así decirlo, que nos van a hablar sobre vírgenes prudentes e insensatas, pero vamos a leer sobre el área de las vírgenes prudentes. Y quiero que vayamos, creo que está allí, que es Mateo 13:23, el que sigue, y dice, ¿qué significa la semilla que cae en tierra buena? Dice, esas semillas son los que aceptan el mensaje, lo entienden y producen una buena cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta 100, 60 y 30 veces más. Entonces son quienes que escuchan, entienden, pero también producen. Le sacan fruto al mensaje que reciben y dan fruto como en abundancia. Amén. Esas son vírgenes prudentes, y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, creyentes que se dejan guiar, transformar, dirigir por la palabra de Dios, pero que también damos fruto, que también hacemos obra, que también producimos la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver las vírgenes insensatas. ¿Listo? Entonces ahí en Mateo 13, 20, 21 dice, ¿qué significa la semilla que cae en el terreno pedregoso? Esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje y lo aceptan rápidamente con alegría, pero no tienen raíz en sí y duran poco tiempo.
Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. Entonces acá vemos otro tipo de creyentes, ¿no? Hay un dicho que dice que en la viña del Señor todo se ve. Y es que en la iglesia hay de todo. Uno normalmente cuando habla de iglesia, uno asocia a perfección, a santidad, a cosas, mejor dicho, celestiales. Pero la iglesia es perfecta. La que la embarramos somos nosotros. Nosotros somos los que no hacemos que la iglesia sea 100% perfecta. Entonces vemos que hay sensatas e insensatas. Y las insensatas son las que pasa mucho, que a veces escuchamos la palabra con alegría, dice, cuando predica el pastor de prosperidad, de muchas cosas, de sanidad, de que Dios va a cumplir tus sueños, y lo escuchamos con alegría. Y cuando el pastor predica a veces de otra cosa, y también lo recibimos con alegría, pero cuando vienen los problemas, son cuando vienen las vírgenes insensatas que cualquier problema lo saca de la iglesia. Y no debe ser así, familia. En la vida es difícil solos, es difícil estando en el mundo, es difícil estando con Dios. Entonces nosotros debemos de escoger la dificultad en la que vamos a vivir. Si vamos a vivir una dificultad con Dios, lo vamos a recibir y vamos a estar con Él, pero también va a haber dificultad sin Dios. Entonces la invitación es a que no seamos esas vírgenes insensatas, que escuchemos la palabra hoy y gloria a Dios, la escuchamos y todos decimos amén y lo recibimos, pero que entre 8 días no estemos, entre 15, entre 20 y nos vayamos y ya esa palabra queda ahí guardada en el cajón del olvido, sino que podamos ser esas vírgenes sensatas, que la escuchemos y que demos, decía la palabra anterior, que demos fruto al 100, al 60 y al 30%. Y algo que me gusta de este versículo es que dice que no tienen raíz. Y qué importante es tener raíces profundas, porque alguna vez estudiaba como para una predicación, una vez una palabra en una barca hace mucho tiempo, sobre el árbol. Y él dice que las raíces son las que le dan pues la firmeza al árbol para que el árbol pues no se caiga. Y claramente entre el árbol tenga las raíces más profundas, pues más fortalecido es el árbol, el tallo como tal. Y así pasa con nosotros somos como árboles, que nuestras raíces tienen que estar muy profundas, pero profundas ¿en quién? En Dios, en la palabra de Dios, para que cuando venga ese problema, esa dificultad, pues no nos hagan caer, no nos derriben, sino que estamos cimentados con raíces profundas y firmes en la palabra de Dios. Amén. Recuerdo la historia cuando Jesús enseñaba de construir la casa sobre la roca. Si la recuerdan, si la han leído, que Amén. decía que uno construía la casa sobre la arena, pero que viniendo la tormenta, ¿qué pasó con esa casa? Se la llevó, se la cayó, destruyó. se derrumbó. Pero hubo alguien que construyó la casa sobre la roca. Vino una tormenta, porque dice que la tormenta era la misma para las dos. Pero a pesar de esa tormenta, esa casa ¿cómo estuvo? Firme. Y en la palabra de Dios nos dice que ¿quién es la roca? Jesús. Jesús. Es decir, que nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros negocios, toda área de nuestra vida debe estar construida sobre la Jesús. roca. Porque van a venir problemas, no estamos exentos de eso. Van a venir tormentas, van a venir vientos, dificultades, persecución, lo que sea va a venir a nuestras vidas. Pero si estamos cimentados con raíces profundas en Jesús, no nos van a derrumbar porque vamos a estar fuertes, vamos a estar firmes. Pero estas vírgenes insensatas eran así, no tenían raíces profundas, solo oían, pero no vivían una transformación en su vida. Y algo de la palabra, si quieres vuelve atrás, mi Samu, por eso, gracias. La anterior. Ay, no, la anterior. ¿Esa es? Ah, no, disculpa. Ahí dice que hay algo importante y dice que las prudentes tomaron consigo aceite. ¿Saben? En la palabra de Dios cuando habla de aceite, habla del Espíritu Santo. Entonces, cuando ustedes vuelvan a leer en la palabra algo que tenga que ver con aceite, es Espíritu Santo. Y cuando habla de vasijas, se refiere a nuestra vida, a nuestro cuerpo, a nuestro corazón. Por eso dice que nosotros somos como vasijas de barro en las manos del alfarero, que es ¿quién? Dios. Y ya para ir finalizando estos tres versículos, algo que me causa mucha como cosita, dice que las vírgenes insensatas tomaron su lámpara, o sea, ellas llevaban palabra de Dios. La lámpara en ese momento estaba prendida, pero a veces les quedó lo más importante que es
El aceite. Se les quedó el Espíritu Santo. Acá vemos que estas 5 insensatas son 5 creyentes que saben de palabra. Hay personas que se saben la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y se la saben al revés. Ellos predican la palabra, ellos tienen luz, que dice la palabra de Dios que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces dice que la lámpara está en la palabra de Dios. Y estas 5 insensatas, 5 vírgenes insensatas llevaban la palabra de Dios, pero se les quedó lo más importante que es el aceite, el Espíritu Santo. Más las otras 5 vírgenes sensatas llevaban la palabra de Dios, llevaban esa luz, pero también llevaban el aceite, que es lo más importante. Yo creo que si nosotros predicamos sin el Espíritu Santo, es una palabra más. La verdad, sin el Espíritu Santo no somos nada. Él es el que habla, el que confronta, el que hace llegar la palabra a cada uno de sus corazones. Y acá es importante entender que para que la lámpara estuviera encendida, tenía que haber el aceite. Entonces, para que nuestras vidas estén encendidas, necesitamos el aceite, que es al Espíritu Santo. Y es muy importante el poder crear, el poder llevar con el Espíritu Santo una comunión, una relación, hacerlo mi amigo, hacerlo parte de mí. Porque es que alguna vez entendía que cuando leemos la Biblia está en Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla y se conoce mucho al Dios Padre, al Dios Creador. En el Nuevo Testamento se habla mucho del Hijo, de Jesús, el que murió y nos dio salvación. Pero ahora, en este tiempo en el que estamos cada uno de nosotros, actualmente, ¿quién es el que habita acá con nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso es importante relacionarnos con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a conectar con Dios, el que nos lleva a recibir a Dios, el que nos lleva a escuchar la voz de Dios, el que nos lleva a poder entregar a Dios nuestra vida. Por eso es importante tener con nosotros ese aceite. Y esa es como otra preparación que necesitamos en nuestra vida, el aceite para que entre a nuestra vasija. Y qué importante es entender de qué está llena mi vasija, de qué está lleno mi corazón, del Espíritu Santo, o de lo que pasa a mi alrededor, o de las situaciones del mundo, o de todos los problemas que pasan en mi vida. ¿De qué está llena mi vasija? Y vamos a seguir con la historia porque se pone más interesante. Sigue versículo 5. Ahí, vamos a leer todo, pero vamos a ir parte por parte. En el versículo dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Es decir, las insensatas y las prudentes se quedaron dormidas. Y cuando dice que se tardó el esposo, ¿será que Jesús está tardando en venir nuevamente? Sí, y no sabemos la hora, no sabemos cuándo, pero estamos en un tiempo de espera. Y qué importante es empezar a entender o empezar a analizar qué estoy haciendo en ese tiempo de espera. ¿Estoy realmente cultivando una vida con Dios? ¿O me estoy enfocando más en mi vida, en mis problemas, en mis situaciones? ¿O estoy realmente esperando en Dios? Listo, familia, y acá en el 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. ¿Será que solo se durmieron las insensatas o las sensatas? Todas. Todas, ¿listo? Entonces yo me ponía a preguntar, bueno, entonces todas las insensatas y las sensatas quedaron dormidas, y yo en sí me ponía a pensar que ese adormecimiento, cuando dicen que las 10 se quedaron dormidas, es cuando cada uno de nosotros, sensatos e insensatos, creyentes, tenemos vida secular. Todos tenemos un trabajo, todos vamos al gimnasio, todos vamos con nuestros niños en las empresas, horas de viaje, diversión. Entonces acá podemos ver que las creyentes, que las insensatas tenían esa vida secular, pero también que las sensatas también tenían esa vida secular. La diferencia es que las sensatas siempre llevaban ¿qué? El Espíritu Santo, siempre llevaban ese aceite. Si iban a trabajar, llevaban el Espíritu Santo. Si iban a jugar fútbol, llevaban el Espíritu Santo. Si iban al spa, llevaban el Espíritu Santo. Para las insensatas no. En ese momento de adormecimiento, las insensatas iban al trabajo con la luz, que era la palabra, pero no llevaban el Espíritu Santo. Si iban al spa, pero no llevaban el Espíritu Santo. Entonces acá vemos la diferencia de la preparación de las sensatas con las insensatas. Entonces les quiero hacer una pregunta: ¿ustedes son vírgenes sensatas o insensatas? ¿Vamos al trabajo con el Espíritu Santo en nuestros corazones, o lo dejamos acá en la iglesia?
Porque muchas veces acá nos llenamos y cuando hay alabanza nos quebrantamos, lloramos y eso es muy bonito. Pero vamos a otro lugar y el Espíritu Santo se quedó allá en la iglesia. Entonces en este momento de adormecimiento vemos que las 10, sean sensatas o insensatas, tenían una vida secular, o sea, se quedaron dormidas, pero más adelante vamos a ver cuál hubo la diferencia de que aún dormidas están preparadas y las otras aún dormidas no estaban preparadas. Y ahí seguimos ahí en el versículo 6 y 7, dice lo siguiente: y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirles. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Vamos al versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Es decir, que cuando no alimentamos esa semillita, esa plantica, no le regamos, pues claramente ella va a llegar un momento donde se va a apagar, donde se va a acabar. Y era lo que estaba pasando con las vírgenes insensatas. Sus lámparas todavía no estaban apagadas, pero se estaban apagando. Su fuego se estaba menguando. Y ellas lo vieron fácil: dame de la lámpara que tú tienes, dame de la luz, dame de tu aceite. Y esto es algo muy importante que caigamos en cuenta, y es que la comunión con el Espíritu Santo es personal. Amén. Amén. Yo no puedo esperar que la comunión que tiene mi esposo me va a beneficiar a mí, y yo ya no necesito orar, yo ya no necesito leer la palabra, porque él ya lo hace por los dos. No puedo pretender que mi mamá, mi papá, mis hijos oren por mí, lean la palabra por mí, sino que esto es algo íntimo, algo personal. Yo no puedo dar de mi aceite a otras personas. Alguna vez escuchaba una predicación muy chévere del Espíritu Santo, y esta persona, usada por Dios, decía que muchas veces uno dice: wow, pero esta persona cómo predica, esta persona cómo adora, la unción que tiene el Espíritu Santo es sobrenatural. Y una vez dice: porque yo no tengo esto que él tiene. Yo quisiera quizás dar la palabra como esta persona la da, o ministrar como esta persona ministra, pero porque yo no. Y esta persona decía: lo que pasa es que todo depende de la relación y de la comunión que tú tengas con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Si nosotros queremos ser usados, ministrados, poder llegar a impactar la vida de otras personas, ¿de qué tenemos que estar llenos? Del Espíritu Santo. De lo que tengamos en nosotros, de eso damos. Si en nosotros hay palabras, si en nosotros está la unción del Espíritu Santo, si en nosotros hay llenura del Espíritu, pues eso vamos a poder dar, de eso vamos a poder brindar. De lo que hay en nosotros, eso damos. Y por eso es que necesitamos tener al Espíritu Santo vivo en nosotros. Dani lo mencionaba ahorita en la adoración, que si el fuego estaba apagado, ¿qué necesitamos? Que el Espíritu Santo lo encienda. Por eso es que necesitamos que Él venga, porque Él es el único que puede ayudarme a mantener mi lámpara encendida. No las personas que están a mi lado, no las personas que están a mi alrededor, sino solamente yo con el Espíritu Santo. Amén, familia. Y en el versículo 6 dice: a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo. Y recordemos que las mujeres estaban dormidas, y a medianoche, o sea, las novias esperaban que de pronto el novio llegara al otro día en la mañana. Las novias esperaban que llegara ya al mediodía para que las invitara a almorzar, y de una vez se casaban. No, a medianoche. La venida de nuestro amado Jesús va a ser de un momento a otro. No esperemos de que va a salir en el Facebook: Dios viene mañana, lístate. No. O sea, la venida de Cristo va a venir en cualquier momento. Así que debemos de estar preparados. Si de pronto has pasado todos años, días, meses acá en la iglesia, viniendo a escuchar una palabra obvio de aliento, de que Dios te va a sanar, de que Dios va a hacer el milagro, amén, así va a ser. Pero también vengamos por algo más, por prepararnos de la forma correcta para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como decía mi esposa, el Espíritu Santo es personal, y recordemos que la salvación también es personal. Amén. Recordemos que la fe de cada uno también es personal. El estar con personas que nos rodeen también influye hacia Dios, influye bastante. Porque digamos la fe de mi esposa también se me puede ir pegando de lo de ella. Digamos, cuando mi esposa tiene fe y yo entro con mi esposa a eso sirve. Pero cuando la fe
es personal, la persona, ella no va a hacer el milagro, no va a orar para el milagro por mí, sino que cada uno va a orar por su milagro. Y también asimismo es la salvación, cada uno debe cuidar su salvación, y muchas veces no hablamos de la salvación. Yo creo que pocas veces de pronto se ha predicado la salvación, y es tan importante la salvación que la cuidemos, que no la veamos como algo que ya Dios nos la dio, y es así, ya Jesús cuando se colgó en la cruz nos la dio, pero debemos de cuidar esa salvación. Amén. Alguna vez le preguntaba al pastor hace muchos años, porque leía un versículo donde me hizo dudar y preguntarme si la salvación se podía perder o no. Y no hay una respuesta exacta, porque la palabra no lo dice, y ya es lo que uno de pronto considere, porque si no está escrito en la palabra, pues uno no puede añadir ni asegurar. Pero sí me causaba esa curiosidad, y entendía que a mi concepto la salvación está, porque fue Jesús el que la dio, está para todos, pero nosotros mismos somos los que nos encargamos de poder obtener el privilegio de ser salvos. Y qué importante, como lo decía mi esposo, el cuidar de esa salvación. ¿Y cómo la cuido? Pues preparándome, haciendo como lo leíamos al principio, haciendo buenas obras, obedeciendo la palabra de Dios, viviendo una vida de comunión con Dios, diariamente con Dios, tener a Dios presente en nuestra vida. Alguna vez, hace mucho tiempo, me quedaba una prédica de una chica de la iglesia, que ella decía que veamos al Espíritu Santo como una palomita que se posa en nuestro hombro. Todo el tiempo está ahí, en nosotros. Y a donde vayamos, está la palomita. A donde entremos, entra la palomita. Pero esa palomita que está ahí posada en nuestro hombro, pues ve, escucha todo lo que nosotros decimos y todo lo que hacemos. Y yo me ponía a pensar y yo decía, wow, si yo entro a este lugar, ¿será que a la palomita que está posada en mi hombro le gusta? ¿Se siente cómoda? ¿Le agrada? ¿Será que lo que hablo, lo que digo, la palomita les gusta escuchar? ¿O se siente de pronto incómoda, triste con lo que digo? Y es que hay un versículo en la palabra que dice que nosotros no debemos contristar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa palomita, si ve algo que no le gusta, si escucha algo que no le gusta, pues ¿qué va a hacer? Va a volar, se va a ir. Recordemos que, y esto lo hablábamos en las mañanas de oración, cuando hablábamos de la obediencia hace poquito con los salmos, se hablaba de la historia de Saúl. Saúl fue un rey escogido por Dios para el pueblo de Israel. Y bueno, fue escogido más que todo por el pueblo. Dios accedió porque el pueblo dijo que quería un rey. Y fue escogido Saúl. Pero Saúl venía siempre, cuando tomaba una decisión, Dios le decía qué hacer, pero Saúl hacía todo lo contrario. O obedecía medias, una parte sí, otra parte no, pero siempre era desobediente a lo que Dios le mandaba hacer. Y la palabra dice que el espíritu se apartó de Saúl. Y cuando leemos la historia, el después de Saúl, cuando el espíritu se apartó de él, Saúl empezó a vivir una vida de envidia, de egoísmo, quiso asesinar a David, vivía solo, oprimido. Todos los males les llegó a Saúl. En cambio, cuando ya vemos la historia de David, que David era un hombre, como lo dice la palabra, conforme al corazón de Dios, que obedecía a Dios, y David se equivocó. Era hombre conforme al corazón de Dios, pero David cometió errores, falló, pecó, adulteró, asesinó. Uno dice, wow, esta persona, un hombre conforme al corazón de Dios llamado así. Y yo me ponía a pensar y decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué a David lo llaman un hombre conforme al corazón de Dios si cometió tantos errores, si cometió tantos pecados? Y ¿saben algo? Yo caí en cuenta de la historia de David que me impresiona, y es que David, independientemente de todo, siempre obedecía a Dios, tenía en cuenta a Dios para todo paso que daba y nunca se apartó de Dios. Y vivió una vida de arrepentimiento sincero delante de Dios. Eso es un hombre conforme al corazón de Dios, que a pesar de que se equivoca, que a pesar de que cometemos errores, que a pesar de que nos tropezamos, permanecemos firmes en Dios. Amén. Nos podemos caer, pero Dios es quien nos levanta. Amén. Y siempre, claramente, el Espíritu de Dios estaba con David. David siempre prevaleció, tuvo lugares de honra, venció a Goliat, y todo fue gracias a Dios. Y acá en la historia veíamos que llegó el esposo
que se levantaron, empezaron a preparar sus lámparas, pero habían unas que no tenían aceite y que sus lámparas estaban apagando. Y vamos a leer el versículo 10 y dice: pero mientras ellas iban a comprar, o sea, las insensatas por no tener aceite tenían que ir a buscarlo. Dice que en ese momento vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Listo, y acá algo que nos hace un llamado de atención la palabra es que debemos de estar preparados. O sea, cuando venga Jesús no es el momento de prepararnos. O sea, si es la venida de Cristo, no es el momento de ponernos a hacer las cosas bien, de tener esa comunión con el Espíritu Santo, no. El momento nos lo está dando ahora. La palabra, yo creo que ya lo he dicho, pero lo voy a decir otra vez. La palabra presente significa regalo. O sea, cuando vamos a darle un presente a una persona, es que le vamos a dar un regalo. Y el presente de Dios es el regalo que te está dando en este momento. Amén. Te está dando la oportunidad de escuchar esta palabra. Y si de pronto estabas siendo una virgen insensata, te está dando el regalo de ser una virgen sensata. De ser una virgen que se prepara, que tiene comunión con el Espíritu Santo, que tiene esa lámpara arriba, siempre la tiene arriba y no la tiene allá abajo. Entonces acá es el presente que nos está dando Dios, el poder prepararnos para su venida. Y yo creo que se lleven en cada uno en sus corazones y no es para, yo creo que, no, entonces nos está metiendo miedo, que no es de meter miedo, es de meter responsabilidad y saber que las cosas de Dios son serias. Amén. Muchas veces las prédicas pueden sonar así muy lindas y todo, pero Dios también es fuego consumidor. Dios también quiere que cada uno estemos preparados para el día de su llegada. Entonces acá dice que en ese momento, ellas ahí sí, cuando vieron que el esposo llegó, ahí sí vamos a buscar el aceite. Y no, el aceite se busca ahora. Es como cuando un niño en el colegio llega el maestro a revisar la tarea y el niño no la hizo, porque siempre existen los niños que no hacen la tarea en casa. No. ¿Y qué pasa? Pues se queda sin nota porque no va a alcanzar a entregar esa tarea, porque el maestro la va a revisar, pero ya. Él no va a esperar, él no va a decir, bueno, yo le doy 15 minuticos para que la termine, tranquilo. No, eso es de inmediato que la revisa, entrégueme su tarea y ya. No va a tener tiempo de alistarse. Y así pasa con esta historia, así pasa con nosotros. Tenemos que estar preparados, leyendo la palabra, orando, obedeciendo, siendo luz, teniendo nuestras lámparas encendidas gracias al Espíritu Santo, teniendo nuestra vida en fuego, para que cuando venga nos encuentren así, encendidos, siendo luz con el Espíritu Santo, y así nos va a poder, podamos, digamos, celebrar esas bodas con Jesús. Y en la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es un sello, y que todos los creyentes o todas las personas que reciban a Jesús como Señor y Salvador tienen ese sello del Espíritu Santo. Y dice la palabra que cuando venga o cuando vaya a ser la venida de Jesús y cuando pase todo lo que está escrito en Apocalipsis, pues se van a ver o van a notar las personas que tienen el sello del Espíritu Santo, y que esas personas que tienen ese sello van a ser salvas. Entonces ahí la pregunta, ¿estás teniendo al Espíritu Santo en ti? Porque el Espíritu Santo, le dice la palabra que Él habita con nosotros, alrededor de nosotros, pero también habita en nosotros, en nuestra vida, en nuestro interior. Y puedo decir y asegurar que el Espíritu Santo está acá, con nosotros, Amén. alrededor de nosotros. Pero ahora la pregunta, ¿está en ti? ¿Está en nosotros? ¿Está en nuestro corazón? ¿Está en nuestro interior? A veces decimos que es la conciencia la que nos dice qué hacer, no sé si a ustedes les ha pasado, o el sentido común, o la conciencia. Y no es el Espíritu Santo el que nos habla, el que nos dice qué hacer, qué decisión tomar, por dónde ir, esto nos conviene, esto no nos conviene. Pero para eso necesitamos que el Espíritu Santo viva en nosotros. Amén. Y me impacta porque dice que la puerta se cerró, es decir, que no todos son invitados, sino que son los que han sido o que se han preparado para recibir esta boda. Y en el versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Oye, a mí esto me impacta porque que a Jesús diga, no, yo a ti no te conozco, no sé quién eres, nunca te he escuchado.
no sé ni tu nombre, no sé a qué te dedicas, no sé qué piensas, no sé qué sientes, no te conozco. A mí esto me impacta. Acá en la palabra en el 11 después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábranos. Mas él respondió, dijo, bueno, no los conozco. Y acá es algo que decía mi esposa, yo creo que muchos, o sea, todos somos llamados, pero pocos los escogidos. En la palabra dice que todos somos llamados al reino de los cielos. Y cuando dice que pocos somos los escogidos, no es porque Dios escoja a uno, Dios escoja a otro, no. Dios no tiene favoritos. En la palabra dice que Dios no tiene favoritos. Los escogidos son los que se prepararon. Y acá se estamos haciendo como un pequeño abrebocas sobre la preparación. Entonces cuando estamos acá, mi esposa está dando como tipsitos ahí de la preparación de tal cosa, es porque nosotros debemos de prepararnos. Dios ha llamado a todos. Si vienes por primera vez, Dios te llamó a este lugar. Si ya has venido por 5 años, también Dios te está llamando. Pero lo importante es que seamos parte de esos escogidos. ¿Qué pasa si Dios nos llama? Pues gloria a Dios. Pero si no somos de esas 5 vírgenes que entran, sino que somos esas 5 vírgenes que nos quedamos, ahí está el verdadero problema. Recordemos que todas se iban a casar. Las 10, cuando fueron a dormir, tenían el corazón tranquilo porque dijeron, no, ya mañana nos casamos y todas entramos a las bodas. Pero ¿qué pasó al final? Solo entraron 5. Y de corazón anhelo y espero que seamos todos nosotros esas 5 que entremos a la presencia de Dios. Amén. Y la idea es que no queden 5, o sea, que hayan 10 vírgenes y que esas 10 podamos entrar a la presencia de Dios. No que se quede ni una ni dos. La idea es que todos vayamos a la presencia de Dios. Por eso Dios ha traído esa predica a cada uno de nosotros, porque Dios quiere tenerte en sus bodas. Y me hiciste acordar que decía que Dios no tiene favoritos, sino que Dios tiene íntimos. Y qué importante nosotros ser íntimos con Dios. Alguna vez leíamos en la preparación de encuentro de mujeres del último retiro que tuvimos un devocional que hablaba sobre la intimidad con Jesús. Y decía que Jesús, cuando vino a la tierra, todos los que estaban allí en ese tiempo tuvieron la oportunidad de escuchar a Jesús, de conocer a Jesús, de verlo, de perseguirlo, de conocer y ver lo que hacía, de escuchar sus enseñanzas. Todos tuvieron la misma oportunidad. Pero este devocional nos enseñaba que no todos quisieron hacerla o tener la misma oportunidad, sino que habían unos que eran seguidores, otros que eran quizás los que veían, que solamente veían y ya, y habían aquellos que eran íntimos y aquellas personas que eran del montón. Entonces, por ejemplo, había la multitud que eran los que veían lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús hacía, pero listo, se iban, solo eran espectadores. También habían aquellos que lo seguían, que a donde Jesús iba, pues ellos iban, pero nada más hasta ahí llegaban, porque no querían que Jesús cambiara sus vidas. Pero habían aquellos que eran íntimos de Jesús, como sus discípulos, que decidieron cambiar su vida por seguir a Jesús, dejar lo que eran antes, dejar lo que hacían, porque dejaron de ser pescadores, dejaron de sus profesiones, muchas veces dejaron a sus familias por seguir a Jesús. Y ellos se volvieron íntimos. Por eso dice que el discípulo amado, ¿quién era? Juan, porque él tenía una intimidad única con Jesús. Y así pasa actualmente con Dios, con nosotros. Dios quiere íntimos, personas que no solamente sean multitudes, que hagamos parte del montón de personas que escuchan la palabra, sino de personas que vamos más allá, que bogamos más adentro, que nos dejamos transformar, que dejamos todo por seguir a Jesús, que lo colocamos a Él en primer lugar. Y eso es lo que Dios quiere. No quiere favoritos, Él no tiene favoritismo, solo tiene íntimos. Por eso en las familias con hijos, con varios hijos, no es que hayan favoritos, es que siempre hay un hijo que tiene más intimidad con el papá que otro. Pero no es que haya favoritismo, sino que de pronto el otro hijo le habla más al papá, le pregunta más cosas al papá, le cuenta más cosas al papá, está más tiempo con el papá que el otro hijo. Entonces, no es que haya favoritismo, sino hay intimidad. Y hay un versículo que es Mateo 7:21, si quieres sigue, gracias, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay juguete para todos con ese versículo. Ese versículo y los que siguen
confronta mucho, ¿no? Porque nosotros decimos, ahí dice que no todo el que le diga Señor, Señor, y yo creo que todos a Dios le decimos como Señor, y de pronto solo por venir a la iglesia, por hacer cosas que creemos que a Dios le agrada, vamos a entrar al reino de los cielos. Y acá vemos en el anterior que Jesús decía, no los conozco. Y yo creo que también eso, uno que no lo conozca a Jesús, bueno, que no lo conozca a otro por ahí, vale, pero digamos que no lo conozca a Jesús a uno es algo que en serio lo marca a uno. Y la idea es que Jesús nos conozca, y también dice en la palabra de Dios que cómo nos conoce Jesús, nuestro nombre debe estar escrito ¿dónde? En el libro de la vida. En el libro de la vida. Entonces Jesús mismo es el que escribe tu nombre, escribe Jeff, escribe John Howard, Luchito, Carlitos. Entonces Dios siempre escribe, Jesús escribe nuestro nombre en el libro de la vida, y nosotros debemos de hacernos dar a conocer a Jesús. Pero también uno como, digamos, bueno, con mi esposa, como ella me conoció, porque yo quise conocerla a ella. Entonces si nosotros queremos conocer a Jesús, Jesús nos va a conocer, porque no esperemos de que Jesús dice que Jesús nos amó primero y Jesús nos llama. Pero si nosotros no vamos allá, no vamos a la presencia de Dios, Jesús siempre va a estar, va a ser muy difícil de que Jesús escriba tu nombre en el libro de la vida. Entonces, ¿cuál es el llamado hoy también? Que Jesús nos conozca, que Jesús, que no nos diga estas palabras de que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Y es muy importante que nosotros hagamos la voluntad de Dios, de que nosotros este mes hemos predicado mucho sobre la obediencia, y yo creo que la obediencia es algo importantísimo para la vida del cristiano, es algo que es como un pilar, algo base, como decía mi esposa, tener raíces fuertes, también es tener una obediencia clara a Dios. Y lo del es una salmo, por favor. El 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces acá la palabra dice que debemos estar velando, o sea, debemos de estar Orando. despiertos, Atentos. no físicamente porque nos morimos, sino que espiritualmente. Debemos de tener ese espíritu vivo, debemos de tener ese Espíritu Santo despierto, debemos de tener esa intimidad con Dios despierta las 24 horas del día. Y es algo que nosotros como cristianos no podemos dejar a Dios aparte, no podemos dejar esta vida del cristianismo a un lado cuando tenemos momentos difíciles, porque qué tal que en el momento difícil que estemos viviendo estemos bravos con Dios y no le hablemos y no oremos, y preciso en ese venga la venida de Cristo. O sea, hasta en los momentos difíciles debemos de estar bien en nuestra relación con Dios. Amén. En nuestra vida yo creo que todos tenemos chicharrones, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero en esas dificultades Dios también quiere estar con cada uno de nosotros, y nuestra intimidad con Dios también debe estar con Él en los momentos bravos, en los momentos malos, que bravos. Me impactó eso. Bueno, y ya para finalizar, un último tip de parte de Dios para nosotros estar preparados está en Efesios 6:18, y dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Es un consejísimo de Dios para cada uno de nosotros. Oren ¿en qué? En todo momento, en toda ocasión. Como le decía mi esposo, estemos bravos, estemos tristes, estemos mal, estemos bien, felices, angustiados, preocupados, como sea, como estemos, debemos orar, mantenernos alertas, pendientes, despiertos y ser persistentes. Alguna vez leía una predicación que decía que nosotros debemos ser como niños que piden un regalo al papá y que lo piden y lo piden y lo piden hasta que el papá se lo dé. Que digan: no, este niño ya está muy cansado, se lo doy. Así debe ser Dios, con Dios debemos ser persistentes, todos los días pedirle lo que queremos, para que hasta que el momento que Dios nos lo dé, ahí ya termina esa oración y seguimos con otra. Pero debemos insistir, persistir en nuestra oración. Amén. Bueno, amada familia, ahí cerramos la prédica de hoy. Esperamos de corazón de que Dios haya hablado. Yo sé que bueno, no es una prédica de alegría, de festejo, pero es una prédica que el Espíritu de cada uno de nosotros necesitaba.
de tener de pronto un despertar espiritual, porque muchas veces andamos en modo avión y todo, como decía, nos predican de muchas cosas, pero muchas veces dejamos a un lado lo más importante, que es la salvación. Amén. Entonces vamos a orar por la palabra y cada uno donde está, entonces dispone su corazón y vamos a orar. Bueno, Padre amado, queremos darte primero las gracias por este tiempo, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por ser un Dios paciente, por ser un Dios amoroso, por ser un Dios misericordioso, bondadoso. Gracias, amado Dios, porque sabemos que siempre estás con los brazos abiertos para cada uno de nosotros, porque sabemos que tú esperas por nosotros, porque sabemos que tú estás anhelando conocernos, amado Dios. Sabemos que tú quieres conocernos, quieres conocer cada parte de nosotros, conocer nuestros pensamientos, lo que sentimos, lo que hacemos, quiénes somos, amado Dios. Por eso te pedimos, amado Padre, que nos ayudes a estar contigo, que nos ayudes a permanecer contigo. Ayúdanos a no desviarnos, a nunca soltar tu mano, sino a caminar junto contigo, a ser direccionados por ti. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Permítenos vivir una comunión con tu Espíritu Santo. Permítenos vivir una vida consagrada para ti. Ayúdanos a estar preparados. Prepáranos en el camino, amado Dios. Ayúdanos a ser luz, a poder ser un buen testimonio para nuestra familia, para nuestros amigos, para todas aquellas personas que están en oscuridad. Ayúdanos a impactar de manera positiva. Pero también perdónanos, amado Dios, si no hemos sido un buen testimonio. Perdónanos, amado Padre, si no hemos sido luz, si hemos tenido nuestras lámparas apagadas, si no hemos recurrido al aceite, a tu Espíritu Santo para encender nuestra vida. Perdónanos si hemos vivido una vida apartada de ti, donde solo hemos sido espectadores, donde solo hemos sido oidores. Pero aquí estamos, amado Dios, desde hoy queremos vivir una vida completamente en ti, donde nuestras raíces, donde nuestra vida esté construida y cimentada sobre la roca. Ayúdanos a ser también hacedores de tu palabra, a ponerla por obra, a ponerla en práctica, a poder impactar, amado Dios, la vida de nuestras familias, la vida de nuestros amigos, y que más personas quieran conocerte, que más personas quieran celebrar contigo esta boda. Ayúdanos también a estar llenos de tu aceite, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo se avive en nuestro interior, y ayúdanos a vivir una vida dirigida por ti, donde podamos hacer tu buena, agradable y perfecta voluntad, mi amado Dios. Te consagramos esta palabra, te pedimos que sea una palabra que en nuestra vida pueda dar fruto en abundancia, como lo decía tu palabra. Declaramos que somos buena tierra, donde tu palabra es sembrada, pero también donde dará fruto, donde se va a producir. Y te pedimos, amado Dios, que nos bendigas, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu sea sobre cada uno de nosotros, y llévanos a ser hacedores de tu palabra, que no solo oigamos, sino que sea una palabra que transforme, que renueve y que transforme totalmente nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si somos